procesador, qué es, cómo funciona y cuál comprar. En el aspecto físico, no es más que una pequeña pastilla de silicio la cual está recubierta de lo que llamamos encapsulado. Este se inserta en la placa base sobre un conector que se denomina socket, aunque esto no siempre es así, en un laptop o portátil lo normal es que se suelde directamente. Existen tres modelos de encapsulado, PGA, LGA y BGA. La placa se convierte así en la encargada de la conexión con los restantes dispositivos, como son la memoria RAM, la tarjeta gráfica o el disco duro, usando para ello un conjunto de circuitos y chips que te encuentras sobre ella al que llamamos chipset. Desde un punto de vista histórico, el procesador es uno de los elementos del PC que más ha evolucionado, tanto en su proceso de fabricación, como en su arquitectura interna. Gracias a estas mejoras, se han podido incluir más bloques funcionales en su interior. En un principio fue el controlador de memoria, después la tarjeta gráfica y en un futuro muy cercano, pasaremos del concepto de procesador a lo que se denomina SoC, es decir, un chip con todos los elementos de la placa base en su interior, mejorando así el tamaño y reduciendo el consumo. ¿Qué componentes tiene un procesador? Ten en cuenta que no todos son iguales, pero la mayoría de ellos incluyen, entre otros elementos, núcleos. Un núcleo no es más que un procesador en miniatura. Los procesadores modernos tienen varios de ellos, lo cual hace que puedan acelerar ciertos tipos de aplicaciones y evitar bloqueos. Caché. La memoria caché es el elemento del sistema de memoria de un PC que se encuentra en el interior del micro, se usa para acelerar la velocidad de los accesos a la RAM. La caché se encuentra, a su vez, organizada en varios niveles, cada uno más lento y grande que el anterior. Será tarea del micro dejar los datos que más se usen lo más cerca posible para así acelerar la ejecución de los programas. Controlador de memoria. Este fue uno de los primeros elementos que se integró, consiguiendo acelerar el acceso a la memoria RAM. Esto tiene un inconveniente, y es que solo puedes usar el tipo de memoria para la que tu procesador esté preparado. Esto no ha sido siempre así, ya que antes el tipo de memoria que podías usar dependía de la placa base y no era raro que ésta estuviera preparada para poder funcionar con varios tipos de RAM. Tarjeta gráfica. Si integran este componente ya no hablamos de CPUs, sino de APUs. Ya no estaríamos ante un micro convencional, sino ante un híbrido entre procesador y tarjeta gráfica. En la actualidad, y parece que en desarrollo futuro, casi todos los micros con los que te encuentres serán de este tipo. Otros elementos. Los micros han incorporado aún más funcionalidad que antes se encontraba sobre la placa base. Por ejemplo, el controlador de PCI Express, aumentando la velocidad con la que el micro es capaz de comunicarse con otros dispositivos. ¿Cómo funciona un procesador? Todo el sistema está gobernado por un reloj que se usa para sincronizar los diferentes bloques funcionales. La velocidad a la que éste cambia de estado se denomina frecuencia de funcionamiento y está relacionada con la capacidad de cómputo del sistema. El funcionamiento de un procesador se puede dividir en las siguientes etapas. Se lee una instrucción de memoria. El conjunto de instrucciones de cualquier procesador actual incluye más de 1000 diferentes y va creciendo con el tiempo. Se añaden para mejorar la velocidad de procesamiento de ciertas aplicaciones. Se buscan los datos. Algunas instrucciones necesitarán de datos para realizar sus cálculos que pueden no encontrarse dentro del procesador y tendrán que buscarse por tanto en el sistema de memoria. Se realiza la operación. Una vez que se tiene todo, se ejecuta la operación. Para esto puede ser necesario el trabajo de varios bloques, como la unidad aritmética lógica o la de punto flotante. Se pasa a la siguiente instrucción, que no es siempre la que se encuentra a continuación en la memoria. Muchas instrucciones pueden cambiar el flujo del programa y permitir saltos o repetir ciertas acciones hasta que se cumpla una determinada condición. Una de las técnicas más usadas para aumentar la velocidad incluye la ejecución de instrucciones fuera de orden, intentando optimizar el uso de los bloques funcionales. En estos procesadores se ejecutan las operaciones cuando están sus datos y no en el orden en que fueron escritas. Esto por supuesto lleva a una arquitectura más compleja que debe de controlar que los resultados sean coherentes. Otra de las mejoras es el predictor de saltos. Este elemento trata de acertar si en una determinada operación se va a producir una bifurcación en el código o no. De esta forma puede ejecutar las instrucciones de una determinada rama incluso antes de saber si se va a producir un salto a ella.
Todas estas técnicas lo que tratan es de mejorar el IP, que es decir, la capacidad del procesador de ejecutar más instrucciones en la misma cantidad de tiempo. ¿Qué debo de tener en cuenta a la hora de la compra de un procesador? Serán tus necesidades las que al final decidan qué procesador debes comprar. No es lo mismo adquirir un PC para estudiar que para jugar, por ponerte dos ejemplos. Como características técnicas, lo que diferencia un micro de otro son, entre otras, su frecuencia de funcionamiento, su cantidad de memoria caché y su número de núcleos. Entre esas otras tecnologías nos encontramos con hiperthreading. Gracias a la tecnología hiperthread, que es propia de los micros de Intel, es posible simular que tienes dos núcleos lógicos sobre uno físico. Es interesante para ciertas aplicaciones como las que tratan con gráficos y vídeos. CMT. CMT es una tecnología de AMD que permite el unir dos núcleos y compartir ciertos recursos, que estos ocupen menos área y por lo tanto incluir un mayor número de ellos. TurboBoost y TurboCore. TurboBoost y TurboCore son dos tecnologías, la primera de Intel y la segunda de AMD, capaces de acelerar los procesadores cuando no consumen mucho. Puedes encontrar más información sobre cuál procesador te conviene en el enlace. Situaciones actuales de procesadores para PCS. Para entender mejor los procesadores actuales, vamos a revisar las últimas arquitecturas de Intel y AMD para sus procesadores para PCS de escritorio. Sandy Bridge. Sandy Bridge fue desarrollado por Intel en 2011, es lo que Intel denomina en su desarrollo TIC como un toco, lo que es lo mismo una mejora de la arquitectura. Es el último diseño del fabricante donde se primaba la potencia por encima del consumo, lo que es lo mismo el último micro en el cual se piensa antes en los PCS de sobremesa que en los usados en laptops. IBI Bridge. IBI Bridge fue desarrollado por Intel en 2012 y es un TIC, es decir, una mejora en el proceso de fabricación que permite incluir más elementos en la misma área. El fabricante aprovecha para añadir más funcionalidad a su gráfica integrada. Haswell. Haswell fue desarrollado por Intel en 2013 y es un nuevo desarrollo de la arquitectura, o sea, un toque en este caso pensado en optimizar el consumo en los dispositivos móviles. Broadwell. Broadwell fue desarrollado por Intel en 2014 y es una nueva mejora en el proceso de fabricación, pensado sobre todo para dispositivos móviles. Llano. Llano fue desarrollado por AMD en 2011. Se mejora el proceso de fabricación respecto a la anterior generación. Trinity. Trinity fue desarrollado por AMD en 2012. Mejora la arquitectura de la anterior. Kaveri. Kaveri fue desarrollado por AMD en 2013. Debido a que AMD está muy retrasado respecto a Intel en estos micros, no solo mejora el proceso de fabricación sino también la arquitectura. Su mayor mejora es conseguir que la tarjeta gráfica integrada acceda a la memoria de manera directa. Normalmente los micros de AMD son menos potentes en las aplicaciones que usan un solo hilo, que son casi todas, pero a cambio suelen tener una tarjeta gráfica integrada más potente y más núcleos.